Me gustan especialmente estas imágenes, estos momentos de Jesús en la barca, en su lago. Cuando uno va al lago de Genesaret, en Tierra Santa, pues se da cuenta que no es un lago cualquiera, es un lago grande, un lago donde puede de repente cambiar el tiempo. Es como Monterrey, ¿no?, que cambia el tiempo de un momento a otro. Y cuando parecía que no iba a llover, llueve. Parecía que no iba a haber tormenta, hay tormenta. Pues ese lago tiene algo parecido. Y esos apóstoles que en ese momento van hacia el otro lado del lago, pues sin duda pensaban que no iba a haber una tormenta, no se iba a desencadenar una tormenta con el peligro que eso conlleva, a pesar de ser un lago. Y es así entonces en esta escena, ¿no?, donde Jesús vienen de una orilla y van hacia la otra orilla. El Papa Francisco, cuando comenzó la pandemia, pues utilizó o se sirvió de este mismo evangelio para, en aquel mes de marzo, cuando todo estaba confinado, especialmente en Italia, todo estaba cerrado y el Vaticano vacío, pues en ese momento así de soledad él habló de esta imagen, ¿no?, de esta imagen de la barca, de esta imagen de los hombres que iban en esa barca en una tormenta, en una tempestad, los vientos, el agua, las olas, y en medio de esa tormenta Jesús dormido, ¿no? Bueno, pues esa era la imagen a la que él se refería, y luego decía, bueno, en un momento de tormenta como el que vivimos, dice, en ese momento experimentamos la debilidad, la vulnerabilidad, eso que nos hace débiles, frágiles, ¿no?, el experimentar en realidad que no podemos controlar nuestra vida, tenerla bajo control y dominarla. Nos experimentamos simplemente en manos de Dios y ya soltamos las manos y nos dejamos llevar a la deriva. En ese momento, decía el Papa Francisco, lo que prevalece es la fraternidad, decía, ¿no? Lo que prevalece es la fraternidad, no el individualismo. El mundo de hoy está muchas veces construido desde el individualismo, desde mi egoísmo, mi interés por encima de otros intereses, mi bienestar por encima de otro bienestar, el estar yo bien, el conseguir yo mi meta, el alcanzar yo mi felicidad, mi paz, mi éxito. Y ante eso, ¿no?, decía el Papa, pues en ese momento, en este momento de la humanidad, es más fuerte la necesidad de la fraternidad. Pero qué difícil es la fraternidad. A veces es más fácil el individualismo, ¿no?, el ir a lo mío, el buscar lo mío. Quizá el confinamiento muchas veces lo que ha acentuado también es el individualismo, el que busque yo mi camino, el que proteja a los míos, el que me proteja, el que me vacune, el que esté yo bien, por encima de que también estén bien los demás. Preocuparme más de mí mismo que de otros. Incluso tantas cosas como antes, pues a lo mejor me sirve de excusa para no hacer nada, para no preocuparme de otros, para no salir, para ni siquiera aprovechar las rendijas que este a lo mejor más abierto nos permiten, y no hacer nada, porque al fin y al cabo estoy mejor cómodo, como antes, ¿no? Vivir la fraternidad eclesial, ¿no? A veces qué fácil es quedarse en casa viendo la Eucaristía, no lo digo por los que están ahora viéndola desde casa, pero siempre la tentación es quedarme en casa, cómodo. ¿Para qué salir? ¿Para qué tener que ir a clase con más gente? ¿Para qué tener que ir al trabajo con más gente? Cuando puedo hacerlo todo bien desde mi casa. El individualismo, ¿no? Yo en mi mundo, yo en mi parcela, yo en mi espacio protegido, yo en mi orilla, podríamos decir, utilizando el Evangelio, yo en mi orilla, donde estoy cómodo. De repente Jesús me ha pedido que en medio de la tormenta me ponga en camino, ¿no? Y nosotros le hubiéramos dicho, si hubiéramos previsto la tormenta, no lo hagamos, Jesús. No es aconsejable, no es lo prudente, ¿no? Es verdad que Jesús no era una persona especialmente prudente, porque en realidad los santos y los hijos de Dios no fueron muy prudentes en el sentido de evitar los peligros cuando estaban convencidos de lo que Dios quería de ellos. Se arriesgaron porque estaban convencidos de lo que Dios les pedía en cada momento, porque sabían lo que Dios les pedía. Y Jesús era así, pero era así también porque tenía una libertad interior muy grande, porque tenía también una capacidad de abandono en Dios, en su Padre, muy grande, una serenidad muy grande. Cuando pensamos en los papás, como es el Día de los Papás hoy, pues cuando uno piensa en un papá, es verdad que a veces uno, a un papá igual que una mamá, le coloca a su lado un montón de adjetivos, de cualidades, casi que nos hablan de la perfección, ¿no?
pedimos la perfección, no nos conformamos con menos, ¿no? Que mi mamá sea como la Virgen María y que mi papá sea como Dios Padre Celestial o como San José, en el peor de los casos, pero no menos, ¿no? Entonces, en el día de hoy, igual que el día 10 de mayo hablamos más de las mamás, pues en el día de hoy también es bueno pensar en esos rasgos de ese papá o de esos papás que quizás son imperfectos como todos los papás, ¿no? Y como todas las personas. Y experimenta seguramente en su paternidad, habrán experimentado muchas veces la vulnerabilidad, porque nadie se hace papá con un manual de instrucciones, ¿no? Igual que nadie se hace mamá con un manual de instrucciones. Y la vida, y en el día a día, va aprendiendo a ser papá y nosotros, como todos, damos lo que hemos recibido. Uno da su experiencia, su vivencia, lo que lleva en su corazón. Pero en este día agradecemos, ¿no? Porque es un día de agradecer por esos papás que están en medio de nuestra vida, en medio de nuestra barca, en medio de nuestra tormenta, o han estado, ahora muchos ya están en el cielo, otros están presentes en esta tierra, y queremos agradecer, ¿no? Por lo que significa tener un papá, un padre en mi vida, que me da esa serenidad como la de Jesús en medio de la barca. Jesús dormía en medio de la tormenta. Y ese dormir de Jesús muchas veces se puede malinterpretar y pensar, bueno, a Jesús no le interesa mi vida. No le importa lo que pasa conmigo. Se desentiende de mis preocupaciones, de mis problemas. Pero sin embargo Jesús estaba ahí, en la barca, conmigo. Quizá a veces sin hacer nada. A veces los papás en nuestra vida, pues, hay de momentos en los que no han hecho nada o han estado simplemente ahí acompañando nuestra vida. Quizá a veces hemos esperado más, otras menos, pero son como ese San José que ha estado en nuestra infancia, como ese referente, esa persona que nos daba tranquilidad, que cuando éramos pequeños pensábamos que lo sabía todo, más que Google, ¿no? Y cualquier cosa que le preguntábamos, la sabía. Y sin embargo, luego a lo mejor nos desencantamos de nuestro papá o descubrimos que no eran perfectos. El descubrir la imperfección a nuestros papás más humanos. Y eso en realidad es lo que salva la paternidad, la vulnerabilidad. La experiencia de vulnerabilidad es lo que nos salva como papás en la vida, porque entonces es cuando nos abrimos y permitimos también que los hijos, a través de mi humanidad débil e imperfecta, yo reflejo de forma imperfecta a Dios Padre. De forma imperfecta, no perfecta, porque si no, no llegarían a Dios, porque si no, no se encontrarían con ese Dios Padre. La imagen de Dios Padre que tenemos se la debemos a nuestros papás. Y en ellos hemos descubierto algún rasgo de ese Dios misericordioso, de ese Dios presente, de ese Dios a lo mejor humilde, de ese Dios que siempre estaba atento, de ese Dios tranquilo, calmado como Jesús en medio de la tormenta, de ese Dios que era capaz de abrazarme cuando más necesitaba, de ese Dios que contara, de ese Dios que creía en mí, que confiaba en mí y sacaba lo mejor de mí en los momentos más difíciles de mi vida. Ese Padre que he tenido ha reflejado de forma imperfecta esos rasgos de Dios. Pero en ocasiones es verdad que a veces les exigimos a los papás cosas que no tienen, lo perfecto. Sin embargo, tenemos que aprender a descubrir en su imperfección, en su vulnerabilidad y en su fragilidad la belleza de Dios Padre, la misericordia de Dios Padre, el amor de Dios Padre en mi vida, que se me ha lanzado como un lazo humano a través de mi papá para que yo conozca cómo es el rostro paterno de Dios, con sus imperfecciones, pero el rostro paterno de Dios, no otro. Ese rostro misericordioso, ese rostro que se preocupa por mí, y ese rostro que como hoy, en la tormenta, cuando yo estoy perdido y me siento totalmente abandonado, me dice: tranquilo, calmemos la tormenta, hagamos que se calle la tormenta, que se callen los problemas, que desaparezca el miedo. Y en ese momento uno se admira, se sorprende ante ese papá propio, del cual hoy queremos recordar aquellas escenas parecidas a la de la barca, en la que hemos visto al rostro de Dios en mi Padre humano, en mi Padre imperfecto. Y por eso queremos pedir para tantos papás en el día de hoy, para que puedan ser siempre hijos, porque uno puede ser papá cuando ha aprendido a ser hijo. Y la experiencia del hijo es la experiencia también que nos muestra hoy Jesús. La experiencia del hijo es la de aquel que sabe abandonarse en las manos de Dios, es la del que sabe confiar, es la del que piensa que no todo puede estar bajo control. En la vida nos gusta mucho controlarlo todo y pensar que lo controlamos todo. Hay personas que son especialistas en creer que lo controlan todo.
Y como tenemos celulares muy capaces ahora, y la tecnología, pues tenemos todo aquí, en un control, ¿no? En un control, en un celular que es una especie de control con el que yo manejo la vida de los demás. Y de repente cuando todo se desencaja y la tormenta llega, entonces experimento el fracaso mayor de mi vida. Pero es que el éxito de mi vida no es controlarlo todo. Ese es el fracaso. El fracaso de mi vida es controlarlo todo. Cuando lo controlo todo, no me abro a despertar a Jesús. No me abro a la posibilidad de buscar a Jesús. Pienso que soy yo el que lo controla todo. Y cuando de repente surge una enfermedad, algo que no controlaba, o surge una tormenta manifestada en la pandemia que no lo controlaba, o surge un problema, una enemistad, un chigodar, una experiencia dura en mi vida, entonces me rebelo contra ese control que yo tenía y contra ese Dios que no me permite ser Dios. Le digo, Señor, permíteme ser Dios, permíteme controlar mi vida, mi futuro, permíteme que yo sepa lo que le pasa a mi hija aunque esté lejísimos y la tenga en mi mano. Permíteme que yo controle lo que le va a pasar a mi hijo cuando vaya a la universidad. Permíteme que controle lo que va a pasarme a mí cuando sufro una enfermedad y quería salir bien de la enfermedad. Pero eso no me lo pide Dios. Dios no quiere que sea un controlador de mi vida ni de la vida de los demás. No quiere que sepa dónde los demás de la vida para que no les pase nada. Porque es imposible controlarlo todo. Y es imposible, toda hay gente que quiere saberlo todo. Y se lo exige al marido, a la mujer, a los hijos, a todos. A la amiga, al hermano, al papá. Y no tengo derecho a saberlo todo. Porque ni lo sé todo, ni lo controlo todo, porque no soy Dios. Y porque soy imperfecto. Y lo único que me hace hijo es la vulnerabilidad, o sea, saberme vulnerable, experimentarme frágil, experimentar que fracaso, que no controlo, que mi vida se me escapa. El otro día me preguntó una persona, ¿cómo puedo llegar a confiar realmente y abandonarme? Cuando te sientes roto, cuando te sientes incapaz, cuando te sientes vulnerable. Eso no es una especie de a veces lo hacemos todo con la voluntad, ¿no? Voy a esforzarme por hacer esto, voy a ver si ya confío. Venga, voy a propósito para esta semana, confiar. Pues vaya, fatal, claro, porque empieza la semana, empiezo a desconfiar de todo el mundo, de mí mismo, fatal. A base de voluntad no hay nada. Hasta que yo no tropiezo en mi vida y experimento que no puedo, ahí es cuando suelto. ¿Qué hicieron los discípulos? Querían controlar la barca. Y ya cuando no pudieron controlar la barca y la tormenta era superior a la fuerza de sus manos, ¿qué hicieron? Despertar a Jesús. Solo cuando se sintieron rotos, despertaron a Jesús. Quizá en nuestra vida a veces tenemos que alegrarnos incluso con momentos duros, como una pandemia, con momentos como el que vivimos, incluso a veces con momentos duros como una enfermedad, porque ahí Dios me regala una posibilidad de soltar todo, de despertar a Jesús. Despiértate, Jesús, que es que yo ya no controlo nada, o sea, ya no soy controlador, he dejado de controlar, mi vida se ha escapado, ya no está en mis manos. Entonces, ¿qué hago entonces? Confiar. Ahí surge la confianza del niño. Cuando el niño sabe que no puede hacer nada solo, quedarse quieto esperando a que su padre lo saque del agua y se lo lleve en sus brazos. Solamente cuando experimento esa fragilidad es cuando me abandono. Esa es la misericordia que tiene Dios, que me hace ver que siendo pequeño es cuando Él puede tomarme en sus brazos y sacarme del agua. Vamos a pedir al Señor que sepamos reconocerlo en nuestra fragilidad, que aprendamos a descontrolarnos, es decir, a dejar de controlar nuestra vida y dejar que Él sea el que lleve el timón. Es lo que más nos cuesta, es lo que más nos cuesta a todos, a todos. No hay nadie que se escape, algunos se miran. Tú eres un poco controlador, pero es que todos somos controladores, todos. Hasta el menos controlador es controlador, aunque sea de su vida, de su parcela, de su celular, de la gente que controla. Cada uno tiene su campo. No se trata de que uno sea más que otro, sino cómo hacer para experimentar lo que experimentaron estos hombres en la barca, que es totalmente la vulnerabilidad, el abandono, lo que hemos vivido en esta pandemia, y sacar una consecuencia. Señor, aquí estoy, llévame en tus manos, llévame en tu barca, sálvame cuando estoy roto. Vamos a pedir al Señor que desde esta experiencia de fragilidad que tenemos que vivir cada día, porque la vivimos cada día, porque no tenemos más remedio, porque somos pequeños, es la fragilidad que experimentan todos los papás
en la educación de sus hijos y se sienten totalmente frágiles e indefensos y dice, Señor, tu hijo es tuyo, te lo entrego, me abandono, dejo de controlar la vida, dejo de querer ser el papá perfecto, porque no hay papá perfecto y no hay nada peor que papás perfectos, que nunca piden perdón. Eso es lo peor que hay en la vida. O sea, un papá que no pide perdón es lo peor que hay en la vida, porque es al final lo que te rompe como hijo. Un papá que no es capaz de reconocer su fragilidad. Con lo cual, a todos los papás que hay aquí, me incluyo, pues pedir perdón, ¿no? Experimentar la fragilidad y pedir perdón. Experimentar que la vulnerabilidad no me hace peor, al revés, me hace mejor. Reconocerla me hace mejor, no reconocerla me hace peor, claramente. Vamos a pedir al Señor que nos regale esa experiencia de misericordia y pidamos para que todos los papás puedan ser ese testimonio y ese reflejo de la misericordia de Dios en su vida.